Nunca olvidaré el sonido de los aplausos aquella noche. Era el cumpleaños número 50 de mi tío Ernesto, y la casa entera vibraba con risas, brindis y el orgullo familiar que parecía flotar como incienso en el aire. Todos lo admiraban, el hombre exitoso, el abogado impecable, el hermano ejemplar de mi madre. Un pilar de la familia, decían, mientras las copas chocaban y la música subía. Yo sonreía. Sonreía aunque mis mejillas ardían y el vestido azul que mi madre me había obligado a ponerme me pesaba como un disfraz. Nadie sospechaba nada. Nadie veía que, bajo la mesa, mi cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y rabia. Él levantó su copa, agradeció con palabras justas, con ese tono de voz que sabía conmover, y al terminar su discurso, buscó mi mirada. No duró más de un segundo, pero suficiente para recordarme lo que ocurría cuando las luces se apagaban y los invitados se iban. Nadie en esa sala, ni siquiera mi propia madre, habría creído lo que yo sabía de él. Crecí entre paredes impecables, cortinas planchadas y muebles de madera reluciente. Mi familia era la postal perfecta, domingos en misa, almuerzos interminables, carcajadas que parecían verdaderas. Pero detrás de esa sonrisa se escondía mi cárcel. Ernesto había hecho de mí su secreto mejor guardado, y yo era apenas una adolescente atrapada en el laberinto de su poder. Intenté hablar una vez. Tenía 13 años. Le conté a mi madre en voz baja, temblando, que su hermano no era el hombre que ella creía. Ella me miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y enojo, y me mandó a callar. No inventes cosas horribles. Me dijo. Esa fue la primera vez que entendí lo que significaba estar sola. Desde entonces, aprendí a vivir en silencio. Pero el silencio tiene un precio. Se cuela en los sueños, en la piel, en la forma de respirar. Y llega un momento en que ya no basta con callar. Lo que nadie sabe, lo que nadie sospecha, es que llevo años preparando este momento. La noche del cumpleaños de Ernesto fue la última vez que lo vi brillar impune frente a todos. Porque esta historia no termina con mi derrota. Esta vez, mi voz no va a romperse. Esta vez, el secreto dejará de ser mío. Siempre me pregunté cuándo empezó realmente todo. Fue aquella vez en que tenía 9 años y Ernesto me pidió que me quedara a ayudarlo a ordenar el estudio después de una cena familiar. O antes, cuando me hacía sentar en sus rodillas y me decía que era su sobrina favorita. No puedo señalar un solo instante exacto. El mal, cuando viene de alguien tan cercano, no aparece de golpe. Se infiltra como una sombra que primero parece inofensiva y luego termina por cubrirlo todo. De niña, yo no lo veía con miedo. Era el tío bueno, el que traía regalos caros, el que me enseñaba palabras difíciles, el que me decía que yo era distinta, más madura que las demás niñas. Supongo que en esa inocencia estaba su poder. Me hizo creer que había algo especial en la forma en que me miraba, en la atención que me daba. Mi madre lo adoraba. Siempre decía que, sin Ernesto, nuestra familia no sería lo que era. Él pagaba mis colegios privados, organizaba vacaciones en la playa y hasta nos consiguió la casa en la que crecí. En cada retrato familiar él estaba en el centro, con esa sonrisa impecable que todos parecían admirar. Todos menos yo. La primera vez que traté de hablar, como ya conté, tenía 13 años. Había llorado toda la noche, sintiendo que las paredes del cuarto se cerraban sobre mí. Al amanecer, reuní el valor y le dije a mi madre que su hermano me hacía cosas que me daban miedo. No pude explicarlo bien, porque me temblaba la voz, porque me faltaban palabras. Ella me escuchó, pero lo que vi en su rostro no fue preocupación, fue furia. No contra él, sino contra mí. ¿Qué disparate es ese? ¿Sabes el daño que puedes causar diciendo semejantes mentiras? Me gritó. Y yo me encogí, convencida de que tal vez era yo la equivocada. Desde entonces, guardé silencio. Pero el silencio no es vacío. Está lleno de voces interiores, de preguntas que taladran la mente. ¿Por qué yo? ¿Por qué nadie lo ve? ¿Por qué mi madre no me cree? Aprendí a sonreír frente a los demás, a sacar buenas notas, a ser la hija ejemplar. Pero dentro de mí crecía una rabia que no sabía dónde poner. A veces me sorprendía apretando los puños tan fuerte que las uñas se me clavaban en la piel. Otras, me sorprendía imaginando que un día todo explotaba y él quedaba al descubierto. Hubo momentos en los que pensé que no aguantaría.
Recuerdo una tarde en que, a los 15, me encerré en el baño con un frasco de pastillas en la mano. Las conté una por una, preguntándome si valía la pena seguir. Pero algo, una voz interna que aún no sé de dónde salió, me detuvo. Esa noche escribí mi primer diario. Desde entonces, llenar páginas con mis miedos y mi rabia se convirtió en la única forma de sobrevivir. Ernesto parecía intuirlo. Siempre encontraba maneras de recordarme que su poder era absoluto. Una vez, cuando me vio escribiendo, me quitó el cuaderno de las manos y lo hojeó. No encontró nada incriminatorio porque yo escribía en claves, en símbolos que solo yo entendía. Me miró fijamente y dijo: Eres lista, pero recuerda que nadie te creería si hablaras. Esa fue la frase que se me tatuó en la memoria. Pasaron los años y, con ellos, mi habilidad para ocultar. Llegué a la universidad, me hice de nuevas amigas, construí una vida que parecía mía. Pero cada vez que había una reunión familiar, el mismo nudo regresaba a mi garganta. Él seguía ahí, con su prestigio intacto, con su imagen de hombre intachable. Y yo seguía atrapada en el papel de sobrina obediente. Lo que nadie sabía era que, en secreto, estaba preparando algo. Guardaba copias de correos, mensajes, pequeños detalles que algún día podrían servir. Me obsesionaba con coleccionar pruebas, aunque no sabía aún para qué ni cuándo las usaría. Era como si mi mente me dijera: algún día tendrás que romper este círculo, y cuando lo hagas, debes estar lista. Ese algún día empezó a tomar forma la noche de su cumpleaños número 50. Esa mirada que me lanzó desde la cabecera de la mesa, ese instante en el que su sonrisa se volvió amenaza solo para mí, fue lo que encendió la chispa. No podía seguir callando. No podía seguir siendo cómplice de su farsa. Todavía no sabía cómo ni con quién contaría la verdad. Pero lo supe con absoluta certeza. Había llegado mi hora. Y por primera vez en muchos años, sentí algo parecido a la esperanza. El silencio de mi cuarto siempre fue engañoso. Desde fuera parecía un lugar tranquilo, con sus paredes color crema y el escritorio repleto de libros de la universidad. Pero cuando me quedaba sola, el silencio se volvía un eco que traía de regreso cada palabra de Ernesto, cada gesto suyo, cada amenaza velada. A veces lo escuchaba en mi cabeza como si estuviera parado a mi lado. Nadie te creería. Esa frase me perseguía como una sombra, incluso cuando intentaba concentrarme en mis estudios o reír con mis amigas. Era el tipo de sentencia que se incrusta en la piel hasta confundirse con tu propia voz. Esa noche, después de la fiesta de su cumpleaños, me encerré en mi habitación con una sensación extraña, miedo, sí, pero también algo más. Había pasado años acostumbrándome a ser invisible, pero en ese momento sentí un pulso distinto en mi interior, una especie de energía que me decía: se acabó. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta que llevaba tiempo ocultando. Era mi archivo secreto, mi pequeño arsenal contra él. Dentro había copias de mensajes ambiguos que Ernesto me había enviado años atrás, cuando todavía usaba el pretexto de aconsejarme por correo electrónico. Nadie que los leyera de manera superficial vería algo extraño, pero yo sabía que cada palabra tenía un doble filo, un trasfondo que solo yo podía descifrar. También guardaba un diario. No era el original. Ese lo había quemado una tarde por miedo a que alguien lo encontrara, pero había transcrito fragmentos claves en hojas sueltas, siempre en clave, siempre con símbolos que solo yo entendía. Eran mi memoria externa, el registro de un dolor que me negaba a olvidar, aunque a veces deseara borrarlo todo. Esa carpeta era mi tesoro y mi condena. La revisaba en secreto cada cierto tiempo, como si al tocar esas pruebas me convenciera de que no había imaginado nada, de que todo había sido real. Porque sí, a veces dudaba. El gaslighting, aunque yo no conociera esa palabra en aquel entonces, había hecho efecto en mí. Había noches en que me preguntaba si tal vez exageraba, si tal vez era yo la culpable. Pero bastaba recordar sus ojos, esa mirada que me reducía a nada, para que la duda se disipara. Esa madrugada escribí una sola frase en mi cuaderno: no más silencio. No tenía un plan concreto, pero sabía que debía empezar a hablar. No con mi madre, no con mi familia. Ellos estaban demasiado cegados por la figura del tío ejemplar. Necesitaba a alguien fuera de ese círculo, alguien que pudiera ver la verdad sin los lazos de sangre que todo lo contaminaban. Pensé en Clara,
mi compañera de universidad. Habíamos compartido ya varias noches de desvelo estudiando juntas, y ella era de esas personas que no temen decir lo que piensan. Pero, ¿cómo le cuentas algo así a alguien que apenas te conoce fuera de las aulas? El simple hecho de imaginarlo me provocaba vértigo. Entonces recordé a la profesora Vega, de Psicología Social. Ella había mencionado en clase algo sobre las dinámicas de poder en el abuso familiar. Sus palabras habían resonado en mí como campanas, aunque en ese momento no me atrevía a levantar la mano ni a hacer preguntas. Tal vez podría escucharme. La idea de contarle a una autoridad me paralizaba, pero también me daba una sensación de alivio que no había sentido en años. Si alguien podía ayudarme a ordenar mi historia, a darle nombre a lo que me había pasado, era ella. Esa semana, mientras fingía normalidad en la universidad, comencé a observar a mi alrededor con ojos distintos. Notaba cómo la gente hablaba de sus familias con naturalidad, con cariño o con quejas triviales. Yo asentía, sonreía, pero dentro de mí sentía una distancia imposible de explicar. ¿Cómo iba a decirles que, en mi caso, la familia era el lugar más peligroso? El viernes, después de clases, me acerqué al despacho de la profesora Vega. Llevaba la carpeta en mi mochila, aunque no estaba segura de mostrarla. Me sudaban las manos y me repetía una y otra vez: solo pregunta, solo tantea, no tienes que soltarlo todo de golpe. Cuando ella levantó la vista de sus papeles y me sonrió, sentí que las piernas me temblaban. ¿En qué puedo ayudarte, Ana? Me dijo con esa voz calma que siempre usaba en clase. Tragué saliva. Quería hablar de algo, murmuré. Algo personal. La profesora asintió y me indicó que me sentara. Me quedé ahí, mirando mis manos, sin saber cómo empezar. El silencio se estiró, pero por primera vez no me pareció hostil. Era un espacio que ella me ofrecía. Tómate tu tiempo. Y entonces, sin proponérmelo, las palabras comenzaron a salir. No todo, no aún, pero sí lo suficiente para abrir la grieta. Le hablé de un familiar que me había hecho daño desde que era niña, de cómo había intentado contarlo y nadie me había creído. No mencioné nombres, no entré en detalles. Pero incluso así, decirlo en voz alta me hizo sentir como si hubiera movido una montaña. La profesora no me interrumpió. Solo asentía, con los ojos llenos de una comprensión que me desarmó. Cuando terminé, me ofreció un vaso de agua y me dijo: Lo que me cuentas es muy serio, Ana. Y lo más importante es que no estás sola. Si quieres, podemos buscar juntas la manera de proceder. Sus palabras me hicieron llorar. No un llanto ruidoso, sino lágrimas silenciosas que me corrían por las mejillas como si hubieran estado esperando ese momento durante años. Ese día no mostré mi carpeta. No estaba lista. Pero por primera vez tuve la certeza de que había alguien dispuesto a escucharme. Y con eso bastó para encender en mí una chispa de valor que creía extinguida. Al volver a casa, el eco de las paredes de mi cuarto ya no sonaba igual. Sí, seguían ahí los recuerdos, las voces, las sombras. Pero también había algo nuevo, una promesa. La promesa de que, tarde o temprano, mi verdad saldría a la luz. No hizo falta que nadie me lo dijera. Ernesto lo percibió. Tal vez fue mi mirada, un gesto involuntario, o simplemente ese sexto sentido que tienen los depredadores cuando presienten que su presa empieza a resistirse. Pasó apenas una semana desde mi conversación con la profesora Vega cuando lo noté. Fue en una comida familiar, de esas en las que la mesa parecía un escenario y él, el actor principal, hablaba de sus casos de éxito, de sus viajes al extranjero, de cómo la familia lo es todo. Todos reían, fascinados, como siempre. Yo lo miraba en silencio, tratando de aparentar calma. Pero dentro de mí algo había cambiado. No podía borrarme de la cabeza las palabras de la profesora: no estás sola. Era una frase sencilla, pero se había convertido en mi escudo. Y entonces ocurrió. Entre plato y plato, Ernesto me observó fijamente. Una mirada distinta, más larga de lo habitual. No era el gesto posesivo que me lanzaba en privado, sino una sospecha fría, inquisitiva. Como si estuviera intentando leerme los pensamientos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé la vista al plato, pero ya era tarde. Sabía que había notado algo. Después del almuerzo,
Mientras los demás recogían la mesa, él se acercó a mí en el pasillo. El resto de la familia estaba a unos metros, riendo todavía. Yo intenté esquivarlo, pero él bloqueó el paso con su cuerpo, como tantas veces antes. Estás rara últimamente, Ana. ¿Pasa algo? No, nada, respondí, evitando sus ojos. Sabes que puedes confiar en mí. ¿O acaso has estado hablando con alguien? Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que creí que todos en la sala lo escucharían. No contesté. Solo apreté los labios y busqué una oportunidad para apartarme. Él sonrió, pero esa sonrisa me heló la sangre. Recuerda, sobrina, las familias se destruyen por pequeñas traiciones. Y tú no querrías ser la culpable de algo así, ¿verdad? Se alejó tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Yo quedé temblando. Esa noche casi no dormí. Cada crujido de la casa me parecía un paso suyo acercándose. Revisé la carpeta 3 veces, asegurándome de que seguía bien oculta. Por primera vez me planteé la posibilidad de que la descubriera y me arrebatara las pruebas. O peor, que decidiera silenciarme de una manera definitiva. La paranoia empezó a crecer. Caminaba por la universidad mirando por encima del hombro, convencida de que me seguían. Mi respiración se agitaba con facilidad, y en clase me costaba concentrarme. Cuando volví a ver a la profesora Vega, apenas pude contener las lágrimas. Le conté lo sucedido en el pasillo, la forma en que él me había advertido. Ella escuchó sin interrumpirme y luego me dijo algo que me estremeció. Eso significa que él sabe que ya no tiene control absoluto sobre ti. Y eso lo hace más peligroso, pero también más vulnerable. No entendía lo de vulnerable. Para mí Ernesto era invencible, influyente, respetado, con todos a su favor. Pero la profesora insistió en que los abusadores construyen su poder en el silencio, en la complicidad tácita de los demás. Si alguien rompe esa dinámica, aunque sea un poco, se abre una grieta. Salí de su despacho con la cabeza hecha un torbellino. Vulnerable o no, yo seguía sintiéndome acorralada. Los días siguientes fueron un juego de máscaras. En casa, fingía normalidad. En la universidad, intentaba estudiar como si nada pasara. Pero cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre, el estómago se me revolvía. Un sábado por la tarde, mientras estaba sola en mi habitación, recibí un mensaje suyo que decía: «Pásate mañana por mi despacho. Hay cosas de las que debemos hablar. Tú y yo sabemos cuáles». Me quedé paralizada. Nunca antes me había escrito algo tan directo. No contesté, pero el simple hecho de leerlo me dejó sin aire. Era una cita disfrazada de amenaza. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Si voy, corro peligro. Si no voy, también». Pensé en huir, en desaparecer. Pero entonces recordé a la profesora Vega, sus palabras, su calma. Y entendí que ya no podía seguir reaccionando con miedo. Necesitaba empezar a planear mis movimientos como él lo hacía. Tomé una decisión: no iría sola. No le diría a mi madre, ni a nadie de la familia, porque me volverían a silenciar. Pero sí hablaría con la profesora antes de responder. La mañana siguiente, con los ojos hinchados de no dormir, fui a la universidad aunque no tenía clases. Toqué la puerta del despacho de Vega con manos temblorosas. Ella me recibió sorprendida. Le mostré el mensaje. Ana, esto es grave. Ya no es solo manipulación. Está intentando intimidarte de forma directa. ¿Qué hago?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Lo primero es tu seguridad. No puedes ir a esa cita. Si decides enfrentarlo, debemos hacerlo con apoyo, con testigos, con un marco legal. No sola. La idea de enfrentarlo me aterraba, pero también me daba una extraña fuerza. Tal vez era cierto lo que ella decía. Tal vez el muro de Ernesto empezaba a mostrar grietas. Esa tarde, mientras volvía a casa, observé el reflejo de mi rostro en la ventana del autobús. Me vi distinta, cansada, sí, pero también con un brillo en los ojos que no recordaba. Era el brillo de alguien que empezaba a creer en la posibilidad de luchar. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero una certeza se había clavado en mí. Ernesto ya no controlaba mi silencio. Ernesto siempre había sabido manipular los hilos de la familia, pero esa vez lo sentí con una claridad dolorosa. Era como si hubiera decidido mover las piezas de un tablero en el que yo no tenía derecho a jugar.
La primera señal llegó en la sobremesa de un domingo. Mi madre, con gesto preocupado, me tomó de la mano y me dijo: Ana, ¿hay algo que quieras contarme? El corazón me dio un vuelco. Por un instante pensé que, de alguna forma, se había enterado de la verdad. Pero su siguiente frase me lo aclaró todo. Ernesto me dijo que te ha notado extraña últimamente. Dice que estás distante, como si ocultaras algo. El estómago se me revolvió. Claro. No bastaba con intimidarme en privado. Ahora sembraba dudas sobre mí en quienes me rodeaban. Lo hacía con delicadeza, como siempre, disfrazando sus sospechas de preocupación. No. Solo estoy cansada de los estudios, mentí. Eso mismo me dijo él, que quizá necesitas hablar con alguien. Mira, Ana, tu tío siempre se preocupa mucho por ti. Asentí en silencio, pero dentro de mí hervía. No solo me robaba la paz. Ahora también intentaba arrebatarme la credibilidad frente a los demás. Los días siguientes se repitió la misma escena con diferentes familiares. Mi tía me llamó para preguntarme si tenía problemas en la universidad. Mi primo me escribió para animarme porque, según Ernesto, me veía muy apagada. Cada mensaje era una cadena más apretándose alrededor de mi garganta. Me di cuenta de que estaba montando un escenario. Si yo llegaba a hablar, él ya tendría a todos predispuestos a pensar que era un desvarío mío, producto de estrés o de malas influencias. La sensación de estar atrapada en su red me asfixiaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezaba a rebelarse con más fuerza. Ya no podía darme el lujo de dudar. Fue entonces cuando recurrí de nuevo a la profesora Vega. Nos sentamos en su despacho, con la carpeta abierta entre nosotras, y comencé a mostrarle lo que había reunido: los correos, los mensajes ambiguos, mis notas en clave. Ella lo revisaba con atención, tomando apuntes en un cuaderno. Esto es importante, Ana. No es suficiente para una denuncia contundente, pero sí es un inicio. Lo que necesitas ahora es un registro sistemático. Cada palabra, cada gesto, cada intento de intimidación debe quedar documentado. Y no solo aquí, conmigo, en un espacio seguro al que él no tenga acceso. Su voz era firme, como si estuviera trazando un mapa de batalla. ¿Y si se entera?, pregunté. Lo que haces es peligroso, sí, pero no hacer nada lo es aún más. Lo fundamental es que no estés sola. Hay asociaciones, grupos de apoyo. Yo puedo ponerte en contacto con personas que han pasado por situaciones similares. La sola idea de conocer a alguien que entendiera lo que yo vivía me parecía irreal. Durante tantos años me había convencido de que mi historia era un secreto monstruoso, algo que me aislaba del resto del mundo. Imaginar que había otras voces, otros ecos de lo mismo, me producía miedo y esperanza al mismo tiempo. Esa semana conocí a Lucía, una joven apenas unos años mayor que yo. La profesora nos presentó en una cafetería discreta. Ella había pasado por un proceso parecido: un padrastro abusivo, una familia que miraba hacia otro lado. Escucharla fue como mirarme en un espejo doloroso. Lo primero que tienes que entender es que él va a intentar aislarte. Va a usar a tu familia, a tus amigos, a quien sea necesario. Lo que te está pasando ahora mismo es de manual. Pero hay algo que ellos no pueden controlar: tu voz. Mientras la uses, mientras sigas hablando, él ya no es invencible. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. A partir de entonces comencé a registrar todo. Guardaba copias de mensajes, anotaba cada encuentro, cada frase sospechosa, cada mirada cargada de amenaza. Incluso grabé en secreto algunas conversaciones con el móvil, cuando él se acercaba demasiado y bajaba la voz para advertirme. Al mismo tiempo, Ernesto intensificaba su juego. Una tarde, durante una reunión familiar, habló de mí frente a todos. Ana siempre ha sido sensible, ¿verdad? Últimamente me preocupa verla tan nerviosa. A veces la juventud carga con demasiadas presiones. Las miradas se posaron sobre mí como cuchillos. Yo sonreí débilmente, fingiendo que nada pasaba, mientras por dentro me ardía la piel. Esa era su estrategia: instalar la idea de que yo era frágil, inestable. Lo que él no sabía era que esa misma noche, al volver a casa, anoté cada una de sus palabras en mi cuaderno y luego las grabé en un audio para Lucía y la profesora Vega. Ya no estaba sola en mi memoria. Cada detalle tenía testigos. Esa certeza me daba un extraño poder. Era como si,
por primera vez, pudiera devolverle un poco de su propio veneno. Él creía que yo seguía atrapada en su silencio, pero en realidad estaba levantando, poco a poco, las bases de mi verdad. Todavía no sabía cómo ni cuándo explotaría todo, pero cada registro, cada conversación guardada, era un ladrillo más en el muro que lo rodearía. Esa noche escribí en mi cuaderno: él tiene la familia. Yo tengo la verdad. Y no pienso soltarla. Sabía que iba a pasar. Desde que comencé a registrar sus movimientos, desde que me atreví a levantar la cabeza, era cuestión de tiempo para que Ernesto intentara encerrarme de nuevo en el silencio. Ocurrió un martes cualquiera. La casa estaba en calma. Mi madre había salido a visitar a una amiga y yo me quedé estudiando en la sala. O al menos fingiendo estudiar, porque la verdad es que llevaba más de media hora releyendo los mismos párrafos sin poder concentrarme. El sonido de las llaves en la puerta me heló la sangre. No esperaba visitas. Y entonces lo vi, Ernesto, entrando como si la casa también fuera suya. Ana, ¿estás sola? Mi primera reacción fue levantarme de golpe. Mi mamá no está, dije, con un hilo de voz. Él cerró la puerta despacio, como disfrutando del ruido del cerrojo. Mejor. Así podemos hablar tranquilos. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Lo observé avanzar hacia mí, con esa seguridad que siempre había odiado. Por un instante pensé en correr a mi habitación, pero sabía que no serviría de nada. Tenía que enfrentar la escena. Se sentó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas, como si fuera el dueño del lugar. Luego empezó a hablar. Has estado rara últimamente, sobrina. Y no solo yo lo he notado. Tu madre también está preocupada. Me quedé en silencio, mirándolo con los labios apretados. Mira, yo entiendo que estés pasando por una edad difícil. Todos cometemos errores, todos decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Pero lo que no puedes hacer es hablar más de la cuenta. La familia no soportaría un escándalo. La amenaza estaba ahí, disfrazada de consejo. No he dicho nada, mentí, intentando sonar firme. Él sonrió de lado. Todavía. Pero yo sé cómo piensas. Y quiero que recuerdes algo, tu palabra contra la mía no vale nada. Yo tengo prestigio, tengo a todos de mi lado. Tú, solo eres una niña confundida. Sentí un ardor en los ojos, pero no me permití llorar. Por primera vez lo sostuve con la mirada, sin bajar la cabeza. No soy una niña, dije en voz baja, pero firme. El silencio que siguió fue espeso, denso. Ernesto entrecerró los ojos, sorprendido. Quizás esperaba que me derrumbara como antes, que me encogiera en mi silla. En cambio, me vio erguida, con los puños cerrados sobre los muslos. Ten cuidado, Ana. Estás jugando con fuego. No olvides que las familias saben castigar a las traidoras. Se levantó y al irse, el portazo retumbó por toda la casa. Me desplomé en el sillón, temblando de pies a cabeza. El aire me quemaba los pulmones, pero junto al miedo había otra sensación que nunca antes había experimentado con tanta claridad: desafío. Lo había mirado a los ojos y no había retrocedido. Y eso, aunque pequeño, era un triunfo. Esa misma noche llamé a Lucía. Le conté lo sucedido, cada palabra, cada gesto. Ella escuchó con paciencia y luego me dijo: Ya no tienes margen, Ana. Él sabe que estás resistiendo. Tienes que protegerte más que nunca, y eso significa apoyarte en algo más sólido. ¿Más sólido? Una red más amplia. Asociaciones, abogados, incluso periodistas si hace falta. Mientras más personas sepan tu verdad, menos poder tendrá él para aplastarte. Dormí mal, pero al día siguiente me reuní con la profesora Vega. Le relaté todo, con la voz quebrada. Ella no me miró con lástima, sino con determinación. Lo que pasó ayer es la prueba más clara de que estás en peligro. Y también de que tienes la fuerza para enfrentarlo. Vamos a dar el siguiente paso. Sacó una carpeta de su escritorio y me habló de una organización local que trabajaba con sobrevivientes de abuso familiar. Personas que no solo escuchaban, sino que acompañaban en procesos legales, psicológicos y sociales. La idea me aterraba. Denunciar significaba poner mi mundo de cabeza, arriesgarme a que la familia me diera la espalda, enfrentar el rostro del monstruo bajo la luz pública. Pero también era la primera vez que veía una salida real. ¿Y si no me creen?, pregunté, con la voz ahogada.
La profesora me sostuvo la mirada. Ya no se trata de que todos te crean. Se trata de que tú no sigas callando. Tu voz es suficiente para empezar. Esa frase me acompañó de vuelta a casa. Caminaba con miedo, sí, pero también con la sensación de que cada paso me acercaba a un punto sin retorno. Cuando entré a mi cuarto, abrí mi cuaderno y escribí con letras grandes. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata de luchar. Y por primera vez, al leer mis propias palabras, no sentí que eran un susurro desesperado. Eran un grito en construcción. Cuando decidí reunirme con la asociación que me recomendó la profesora Vega, sentí que estaba cruzando una frontera invisible. Ya no era solo hablar en voz baja con alguien de confianza, sino entrar en un terreno donde las palabras se escriben, se registran, se convierten en hechos. El lugar estaba en un edificio discreto, con paredes color crema y un cartel pequeño que casi pasaba desapercibido. Centro de apoyo integral. Nada llamativo, nada que gritara lo que realmente ocurría dentro. Me recibió una mujer de cabello corto, llamada Teresa. Su voz era firme, pero cálida. Me ofreció un té y me dijo que no tenía prisa, que podía contar lo que quisiera, a mi ritmo. Al principio me costó. No sabía por dónde empezar. Pero al ver que ella no me juzgaba, que asentía y me escuchaba en silencio, las palabras comenzaron a salir. Le hablé de Ernesto, de su prestigio, de la forma en que me había silenciado durante años. Le conté de la vez que intenté decirlo y mi madre me mandó a callar. Teresa no mostró sorpresa, como si hubiera escuchado cientos de historias parecidas. Solo anotaba, de vez en cuando, y me devolvía frases cortas que me anclaban. Lo que viviste tiene nombre, Ana. No eres culpable. Tu testimonio importa. Salí de allí con una mezcla de alivio y vértigo. Era la primera vez que alguien fuera de mi entorno familiar sabía mi verdad con nombres y detalles. Y esa verdad ya no podía volver a guardarse en la caja del silencio. Pero al volver a casa, la realidad me golpeó. Mi madre me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Dónde estabas? En la universidad, mentí. Su mirada fue como un... Ernesto me llamó. Dice que estás inventando cosas, que te estás dejando influenciar por personas que quieren dañar a la familia. El suelo se me abrió bajo los pies. Era exactamente lo que Lucía me había advertido. Él estaba tejiendo la red de la desconfianza. Mamá, intenté empezar, pero ella me interrumpió. No quiero escuchar más disparates. Ernesto siempre ha estado para nosotras. Si sigues con esas historias absurdas, solo vas a destruir todo lo que tenemos. Me quedé muda. Mi garganta ardía con palabras que no podían salir. Era como revivir la primera vez que intenté hablar a los 13 años. Cuando subí a mi cuarto, el llanto me desbordó. Golpeé la almohada, grité en silencio. ¿De qué servía hablar si mi propia madre se volvía contra mí? Pero entonces recordé a Teresa, a la profesora Vega, a Lucía. Había gente que sí me creía. No eran de mi sangre, pero estaban ahí, sosteniéndome. Y tal vez eso era lo que más le dolía a Ernesto, que mi mundo ya no dependía únicamente de su control. Esa noche escribí en mi cuaderno. Mi madre eligió no ver. Yo elijo no callar. Los días siguientes fueron una tormenta. Mi madre empezó a vigilar mis movimientos con más atención, como si temiera que me escapara de su control. Ernesto, mientras tanto, jugaba su papel a la perfección. Me llamaba en público con tono afectuoso, me preguntaba por mis estudios frente a todos, como si fuera el tío preocupado de siempre. Pero en cada mirada había una amenaza silenciosa. Sé lo que haces. No ganarás. Un sábado, durante una reunión familiar, el juego alcanzó otro nivel. Ernesto levantó la copa y dijo frente a todos. Quiero hacer un brindis por Ana. Sé que últimamente ha estado pasando por momentos difíciles, pero quiero que sepa que siempre puede contar conmigo. La familia es lo más importante. Las risas y aplausos llenaron el comedor. Mi madre me dio una palmada en la mano, emocionada. Yo, en cambio, sentí que me arrancaban el aire. Era un movimiento maestro. Me estaba aislando bajo la máscara de protector. Si algún día hablaba, ya tendría a todos convencidos de que solo era una joven confundida que él siempre había intentado ayudar. Esa noche no pude dormir. Sentía que el mundo entero estaba en su contra mía. Pero entonces recordé la grabadora de mi teléfono,
Las notas guardadas en la nube, los registros en manos de Lucía y de Teresa. Todo lo que él no sabía. No estaba tan sola como él creía. Por primera vez en mucho tiempo, imaginé una escena distinta, yo hablando frente a un público, contando mi verdad con un micrófono en la mano, mientras su máscara se rompía en 1000 pedazos. No sabía aún cómo ni cuándo ocurriría, pero esa imagen me dio fuerzas para seguir. Porque si algo había aprendido en esos días era esto. Ernesto podía tener la familia, la fachada, el poder. Pero yo tenía el fuego de una verdad que, tarde o temprano, lo quemaría. Cuando pensé que Ernesto no podía ir más lejos, me demostró que aún tenía cartas guardadas. Ya no se trataba solo de sembrar dudas o de posar como el tío ejemplar. Ahora había decidido declararme la guerra en silencio. La primera señal llegó en la universidad. Una compañera se me acercó con un gesto incómodo. Ana, ¿es verdad lo que dicen de ti? Me quedé helada. ¿Qué dicen? Que estás mal, que inventas cosas de tu familia, que tienes problemas psicológicos. El piso se me desmoronó bajo los pies. No necesitaba preguntar quién estaba detrás. Ernesto había empezado a envenenar también mi espacio seguro. Me encerré en el baño, con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. El reflejo en el espejo mostraba un rostro que apenas reconocía, ojeras profundas, labios partidos, los ojos enrojecidos. Ese es su plan, me dije. Destruirme antes de que pueda hablar. Esa tarde fui directo al despacho de la profesora Vega. Le conté lo ocurrido, casi sin aire. Ella me escuchó con la misma calma de siempre, aunque noté en su mirada un destello de furia. Esto confirma que él está nervioso, dijo. Está perdiendo terreno y por eso intenta desacreditarte. Ana, debes entender algo. Si no tuviera miedo de tu voz, no se esforzaría tanto en callarla. Quise creerle, pero la sensación de aislamiento me carcomía. ¿Y si lograba convencer a todos antes de que yo pudiera hacer algo? Esa misma noche recibí un mensaje de un número desconocido. Deja de hablar. No sabes con quién te estás metiendo. No hacía falta firma. Sabía que provenía de alguien de su círculo, quizá de él mismo. Respiré hondo y guardé la captura en mi carpeta secreta. Ya no lloraba al recibir esas amenazas. Cada palabra se convertía en un ladrillo más en el muro que estaba construyendo contra él. Pero la batalla era agotadora. Mi madre me vigilaba cada vez más, convencida de que yo estaba confundida y que Ernesto solo quería ayudarme. Las discusiones en casa se volvieron frecuentes. ¿Por qué insistes en atacar al único que ha estado siempre con nosotras? Yo quería gritarle la verdad en la cara, pero sabía que no serviría. Era como hablarle a una pared blindada. En medio de esa tormenta, Lucía se convirtió en mi ancla. Nos reuníamos en cafeterías, compartíamos nuestras experiencias, y su presencia me recordaba que no estaba loca, que no estaba sola. Escúchame, Ana. Él quiere quebrarte antes de que des el paso. Pero tú ya tienes algo que él jamás tendrá, la verdad y el coraje de decirla. No lo olvides. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron ver que debía moverme pronto. Si no actuaba, Ernesto iba a destruir mi reputación antes de que pudiera defenderme. La profesora Vega coincidió. En nuestra siguiente reunión, me habló con tono serio. Ya no basta con registrar. Ana, es hora de pensar en la denuncia formal. Con tus pruebas, con el apoyo de la asociación y con asesoría legal. Sé que te da miedo, pero cada día que pasa él avanza en su juego. No podemos darle más ventaja. La sola idea de denunciarlo oficialmente me aterraba. Imaginaba la cara de mi madre, el juicio social, el escrutinio. Pero también imaginaba su sonrisa arrogante rompiéndose por primera vez. Esa noche, mientras miraba mis cuadernos y la carpeta con las pruebas, me di cuenta de algo. Durante años, mi silencio había sido su arma. Ahora, mi voz podía ser la mía. Antes de dormir escribí. Ya no se trata de si tengo miedo. Se trata de que él lo tenga. Y por primera vez, al cerrar los ojos, me imaginé a Ernesto acorralado, sin salida. Esa imagen, aunque lejana, fue suficiente para darme la fuerza que necesitaba para lo que venía. Porque ya no había vuelta atrás. El lunes amaneció con un aire extraño, como si el mundo me avisara que algo estaba a punto de quebrarse. Había acordado con Teresa, la psicóloga del centro,
que ese día me pondría en contacto con una abogada especializada en casos de abuso intrafamiliar. Era el paso que había temido dar durante años. Me levanté con la respiración entrecortada. Revisé la carpeta que había armado, notas en mi cuaderno, grabaciones, capturas de pantalla de los mensajes. Todo lo que había recopilado con paciencia, como si cada prueba fuera un salvavidas en medio del naufragio. Cuando bajé a la cocina, mi madre me esperaba con el teléfono en la mano. Su rostro era una mezcla de enojo y desconcierto. Ana, ¿qué es esto? Dijo, con voz temblorosa. Me mostró la pantalla. Un correo electrónico, enviado desde una dirección desconocida, pero con mi nombre como remitente. El mensaje decía que yo estaba arrepentida, que había inventado todo por llamar la atención, que quería disculparme con mi tío Ernesto. Sentí que la sangre me abandonaba. Yo no escribí eso, susurré. Claro que lo escribiste. ¿Qué clase de juegos enfermos estás jugando? ¿Por qué quieres arruinarnos? El suelo desapareció bajo mis pies. Ernesto no solo había manipulado rumores, ahora había falsificado un correo para desacreditarme directamente frente a mi madre. Mamá, escúchame. Intenté acercarme, pero ella retrocedió, como si yo fuera la culpable de todo. Basta, Ana. Ya no sé qué creer. Pero te advierto algo, si sigues con estas locuras, no solo vas a perder a tu familia, vas a perderme a mí. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Durante años había callado por miedo a perderla, a quedarme sola. Ahora me daba cuenta de que el precio del silencio ya lo había pagado, la había perdido de todos modos. Me encerré en mi cuarto, llorando hasta quedar sin voz. Cada lágrima era un recordatorio de lo vulnerable que seguía siendo, incluso con pruebas. Ernesto iba un paso adelante, manipulando, envenenando, borrando mis huellas. Esa noche llamé a Lucía. Apenas escuchó mi voz, supo que algo iba mal. Le conté lo del correo, de mi madre, de cómo todo parecía derrumbarse otra vez. Ana, ese correo es la prueba más clara de lo que es capaz de hacer. No lo tomes como derrota, tómalo como evidencia. Mientras más violento se vuelve en su estrategia, más miedo tiene. Y si tiene miedo, es porque vas en el camino correcto. Quise creerle, pero me sentía hecha pedazos. ¿Y si nadie me cree? Pregunté con un hilo de voz. Hubo un silencio breve. Luego respondió. No necesitas que todos te crean. Solo necesitas que la verdad quede escrita, registrada, imposible de borrar. Lo demás vendrá después. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero la determinación renovada, me reuní con Teresa y la abogada que había mencionado. Se llamaba Jimena, una mujer de mediana edad con mirada severa pero compasiva. Escuchó mi historia sin interrumpirme, tomando notas con precisión. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo. Ana, tienes un caso fuerte, pero debes estar preparada. Él no se quedará quieto. Va a intentar desacreditarte, manipular a tu entorno, incluso victimizarse. Este camino es duro, pero si lo recorres, no lo harás sola. Su voz era un ancla. Por primera vez sentí que la justicia no era un sueño lejano, sino una posibilidad real. Esa noche, al regresar a casa, abrí mi cuaderno y escribí. Hoy empecé a dejar constancia. Mi verdad ya no es solo mía, ahora pertenece a la historia. Y esa historia no se puede borrar. Sabía que la guerra apenas comenzaba, que Ernesto contraatacaría con todo lo que tenía. Pero también sabía que mi silencio ya no era su arma, ahora era mi voz. Y aunque el miedo seguía latiendo en mi pecho, había algo nuevo acompañándolo, la certeza de que ya no podía detenerme. El día que entregué los documentos a la abogada Jimena fue uno de los más difíciles de mi vida. Cada hoja, cada grabación, cada nota transcrita representaba años de miedo y silencio, y ponerlo todo en sus manos me hizo sentir vulnerable como nunca antes. Pero también fue liberador. Por primera vez, mi historia ya no estaba encerrada en mi cabeza ni en mi cuaderno secreto. Tenía un lugar en el mundo real, con un procedimiento, con alguien que podía hacerla valer. Ana, esto es sólido, pero debes estar preparada. Él va a reaccionar. Y no solo con amenazas veladas. Este tipo de personas atacan donde más duele, tu entorno, tu familia, tu reputación. Durante los días siguientes, mi rutina se transformó en un delicado equilibrio. Estudiar,
reunir pruebas, acudir a sesiones con Teresa, hablar con Lucía, y al mismo tiempo mantener la apariencia de la sobrina obediente. Cada mensaje extraño, cada gesto calculado de Ernesto, me recordaba que estaba bajo vigilancia constante. Entonces llegó el día de entregar formalmente la denuncia. Me vestí con cuidado, intentando que mi nerviosismo no se reflejara en mi rostro. Jimena me acompañó hasta la oficina de la fiscalía, y mientras esperábamos, sentí que la adrenalina recorría cada centímetro de mi cuerpo. Era como estar al borde de un precipicio, aterrador y liberador al mismo tiempo. Respira hondo. Hoy das un paso que cambiará todo. Me dijo Jimena. Luego, cuando el fiscal tomó los documentos y los revisó, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Finalmente, mi voz estaba siendo escuchada. Pero el peligro no había terminado. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Ana, Ernesto está muy molesto. Dice que has arruinado todo. Todos están confundidos y preocupados. ¿Por qué hiciste esto? Lo que sentí en ese momento fue una mezcla de miedo y resolución. Mi madre todavía no me creía del todo, pero había algo que ya no podía borrar. La denuncia estaba hecha, y el camino hacia la verdad se había abierto. Esa noche escribí en mi cuaderno. He dado un paso. Él puede gritar, manipular, amenazar, pero mi voz ya no está sola. Esto es solo el principio. Y mientras cerraba los ojos, por primera vez en años, sentí que la batalla, aunque aún larga y peligrosa, estaba en mis manos. La noticia llegó como un rayo silencioso. La fiscalía había aceptado mi denuncia para iniciar la investigación. Sentí un alivio mezclado con miedo. Sabía que Ernesto no se quedaría quieto. En casa, mi madre estaba fría y distante. No había enojo, solo una especie de confusión y distancia. Pero también había fuerza. Lucía y Teresa se habían convertido en mi escudo. Cada reunión, cada conversación con ellas, reforzaba mi convicción. La verdad tenía aliados que él no podía controlar. Jimena me explicó que la investigación sería lenta, que Ernesto probablemente intentaría desacreditarme, y que debía mantener la calma y registrar todo. Ese registro sería la clave para que la justicia avanzara, incluso si en el camino parecía que todos dudaban de mí. Esa noche escribí: hoy la justicia empieza a escuchar. Hoy mi silencio ya no es su arma. A medida que la investigación avanzaba, Ernesto empezó a actuar más agresivamente. Rumores en la universidad, comentarios en la familia, amenazas veladas en correos electrónicos y mensajes. Intentaba quebrarme emocionalmente, aislándome aún más. Pero yo ya no estaba sola. Cada prueba que registraba, cada testigo que encontraba, se convirtió en un escudo impenetrable. Teresa me ayudaba a mantener la cordura, Lucía me recordaba mi fuerza, Jimena guiaba cada paso legal con precisión. Un día, Ernesto apareció en la universidad, intentando intimidarme frente a todos. Su sonrisa falsa chocó con mi mirada firme. Sentí miedo, sí, pero también un extraño alivio. Ya no tenía que huir ni callar. Mi voz estaba armada y lista. Llegó el día de la audiencia preliminar. La sala estaba llena de abogados, fiscales y familiares. Mi madre estaba presente, mi primo sentado a unos metros, y Ernesto en el centro, con su habitual aire de superioridad. Cuando me tocó declarar, sentí el peso de los años caer sobre mí. Pero recordé cada frase de Lucía. Tu voz no es solo para ti. Cada palabra que había escrito en mis diarios, cada registro, cada audio, estaba allí, transformándose en poder. Hablé con claridad, firmeza, sin titubeos. Conté la verdad tal como había ocurrido, sin adornos, sin miedo. Los presentes me escuchaban. Algunos sorprendidos, otros incrédulos, pero yo ya no dependía de su aprobación. Hablaba para mí, para todas las voces que habían sido silenciadas antes que la mía. Cuando Ernesto intentó interrumpirme con su habitual juego de victimización, Jimena intervino, mostrando pruebas concretas. Sus ojos, que siempre buscaban intimidar, finalmente se nublaron por un instante. Esa grieta era el inicio de su derrota. Meses después, la sentencia parcial llegó. No había justicia completa aún, pero sí reconocimiento oficial. Lo que había vivido no era invento ni exageración. Mi denuncia había sido escuchada. Ernesto comenzaba a perder poder sobre la familia,
y los rumores sobre mí habían sido neutralizados por la evidencia. Yo había cambiado. Ya no era la niña temerosa que había llorado en silencio durante años. Había encontrado mi voz y, con ella, un propósito: ayudar a otros que vivieran lo que yo había vivido. Comencé a colaborar con la asociación, contando mi historia de forma anónima, construyendo talleres de apoyo y promoviendo la prevención. En mi cuaderno escribí la última frase de esa etapa. Sobreviví. Hablé. Y ahora, mi voz pertenece a quienes aún no pueden hablar. Esa noche, al mirar mi reflejo en el espejo, me reconocí. No solo había sobrevivido a Ernesto, había renacido de mis propios miedos, con la certeza de que ninguna sombra podría callar mi verdad otra vez.